es sinapsis, ¿sí? Primero, un concepto importante, como yo les había dicho la vez pasada, es que una neurona no establece una única sinapsis con otra neurona o con otra célula, sino que una neurona puede recibir muchísimas, ¿sí? Digamos 10.000, 20.000 sinapsis en promedio aproximadamente. Esto hace que el sistema de comunicación neuronal sea muy, pero muy efectivo, ¿sí? Y es importante, desde el punto de vista de la definición, recordar que una sinapsis no es el contacto entre una neurona y otra neurona, o sea, entre dos neuronas, sino entre una neurona y otra célula especializada. O sea, cuando nosotros vemos que una neurona establece una sinapsis con la célula parietal para la liberación de ácido gástrico, de ácido clorhídrico, eso es una sinapsis. Y lo mismo para la placa neuromuscular, es decir, la sinapsis que existe entre una neurona y el músculo esquelético estriado para el movimiento voluntario. ¿Está bien? Entonces, una sinapsis es el contacto anatomofuncional entre una neurona y otra célula especializada. Y en este sentido, ¿sí?, le debemos muchísimo a esta teoría de comunicación neuronal a Santiago Ramón y Cajal, ¿está bien? Que él propone justamente una teoría de la comunicación neuronal. En este sentido, también es importante recordar que como es un contacto anátomo-funcional, desde el punto de vista estricto anatómico, digamos, las sinapsis pueden ser entre el axón de una neurona y la dendrita de otra, que es una de las más típicas, las axodendríticas, pero también pueden ser entre axones, axoaxónicas o axosomáticas, por ejemplo, entre axón y el soma. Y también pueden establecerse entre dendritas y dendritas de otra neurona, es decir, ser dendrodendríticas. Es decir, que cualquier parte, en teoría, de la neurona podría establecer un contacto funcional con cualquier parte de otra neurona. Las sinapsis se clasifican en tres tipos: las químicas, eléctricas y mixtas. Como ven acá en el dibujo, las químicas son por excelencia la mayor parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y esto es importante recordarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien las sinapsis químicas son más lentas que las eléctricas, ¿sí? Eléctricas en términos relativos, en el sentido de que son lentas, pero obviamente son en función de fracción de milisegundos. La importancia de que la mayoría de las sinapsis sean químicas es que obviamente al ser químicas más lentas pasan por numerosos procesos que vamos a ver hoy y que esto hace que sean mucho más regulables. Las eléctricas son muy buenas para sectores del sistema nervioso, como regiones del hipotálamo, para la liberación neurohumoral o neurohormonal, para aumentar o bajar la frecuencia respiratoria en ciertos sectores del bulbo, etc. Son muy rápidas, pero son menos, obviamente, no podemos, digamos, poner manos sobre ellas para tratar de que sean más regulares. Y después hay sinapsis mixtas, que es donde van a ver ahora, en algunos casos comparten membranas, se acercan mucho y otros se separan. En todas las sinapsis, ¿sí?, cuando es entre dos neuronas, vamos a distinguir entre una neurona presináptica y una neurona posináptica. Y entonces empecemos ahora con la sinapsis eléctrica, ¿sí? La sinapsis eléctrica, por definición, obviamente son aquellas en las cuales no hay espacio sináptico, es decir, se acerca la membrana presináptica con la membrana posináptica, se acercan, se adosan prácticamente, están separadas por un lugarcito de 3-4 nanómetros, nada más, y cada membrana, o sea, la membrana presináptica y la membrana posináptica, aportan un canal que se llama conexón, ¿sí? Es decir, la membrana presináptica aporta la mitad, o sea, un hemiconexón, y la membrana postsináptica aporta la otra mitad de ese canal, o sea, otro hemiconexón. Y esa estructura, ¿sí?, se llama conexón. Por ese conexón, ¿sí?, ¿por qué no lo llamamos canal? ¿Sí? Porque nosotros vimos ya en la clase pasada canales de sodio, voltaje dependiente, de potasio, etc. Porque los conexones son mucho más grandes que los canales en general. Y aparte dejan pasar un montón de sustancias. No solamente los iones, que son los que transmiten el mensaje en la sinapsis eléctrica, sino que también pueden dejar pasar ciertos aminoácidos, ATP, ¿sí?, algún segundo mensajero que ande por ahí dando vueltas, es decir, esto lo pueden dejar pasar. Entonces, el concepto es que en la sinapsis eléctrica las membranas están prácticamente adosadas, el espacio sináptico es muy pequeño, o prácticamente podríamos hablar que no existe un espacio sináptico como tal, y la comunicación entre una y otra se da a través de iones que pasan a través de una llamada conexones. Acá, como ven en el dibujo, se ve en forma vertical cómo se acercan las membranas y en ese espacio de casi 3 nanómetros, ¿sí?, se forma esa estructura llamada conexón, ¿está bien? Y como les dije antes, en este conexón pasa no solo el ion, los iones, que son el mensajero en la sinapsis eléctrica, sino también otras sustancias. Acá ven arriba un dibujo, ¿sí?, de cómo estarían las centenares, ¿no?, de miles de conexones que hay en la membrana pre- y postsináptica,
Y fíjense que a la derecha tienen una fotografía electrónica, es decir, esto existe, se ve así, como múltiples poros que existen en el terminal axónico. Y entonces, si uno tuviera que concluir de las sinapsis eléctricas, hacer algún resumen, diría, primero, están formadas por uniones en brecha, es decir, sitios donde se acercan muchísimo y están ancladas las membranas, el espacio sináptico es muy pequeño o inexistente, lo que se conducen son iones, los iones son los mensajeros, ¿sí? Son sinapsis que pueden ser uni o bidireccionales, es decir, el mensaje iónico va de la pre a la pos, o puede ir de la pos a la pre también, aunque en la mayor parte de los casos siempre es unidireccional. Y, claro, tienen una altísima velocidad, ¿sí? Porque el mensaje llega y ya el ion pasa a través de ese poro. Ahora, esa alta velocidad que tiene la sinapsis eléctrica, porque deja pasar iones a través de poros, ¿sí? Va a depender muchísimo de lo que demore el potencial de acción en llegar hasta este terminal presináptico, ¿sí? Es decir, para que los iones que están en la presinapsis pasen en la possinapsis, se necesita la llegada del potencial de acción, ¿sí? Y para que el potencial de acción llegue, digamos, o sea, esa demora que implica esa llegada va a ser la en esa sinapsis. Pero como ven, muy poco regulables, muy veloces, ¿está bien? A diferencia de esta, que es la sinapsis química. La sinapsis química ya lo que vemos es que hay una membrana presináptica, hay una membrana postsináptica y hay un espacio sináptico que puede llegar a 15 o 20 nanómetros, es decir, la distancia es muy grande ya. Además vemos estas estructuras que se llaman vesículas sinápticas que contienen al verdadero mensajero de esta sinapsis, que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias, ¿sí?, de acción específica porque tienen receptores específicos que van a ser contenidos, ¿sí?, en vesículas sinápticas por 2 o 3 motivos fundamentales. Primero, si la neurona gasta mucha energía, ¿no?, en sintetizar ese neurotransmisor y lo deja como está solito en el citoplasma, lo más probable es que lo tomen enzimas que degradan ese neurotransmisor, es decir, todo lo que perdió, digamos, el tiempo y, digamos, la fuerza, las ganas, el ATP para generar este neurotransmisor se pierde degradándose rápidamente. Entonces, para eso, ¿qué hace la neurona? Agarra ese neurotransmisor y contra un bombeo, digamos, por contratransporte, perdón, en contra de gradiente, lo almacena dentro de la vesícula sináptica. Además, el almacén dentro de la vesícula sináptica permite que el neurotransmisor sea liberado solamente cuando llegue el potencial de acción a este terminal, ¿sí?, y no en cualquier momento. Y además, al estar almacenado dentro de las vesículas sinápticas, la liberación que se produce es de una cantidad determinada, denominada cuantos, ¿sí? El cuanto es una cantidad determinada de vesículas con un contenido determinado de neurotransmisor. Ahora bien, les dije que la otra diferencia con la anterior, con la eléctrica, es que hay un espacio sináptico, es decir, el neurotransmisor, al ser liberado por exocitosis al espacio sináptico, tiene que difundir por el espacio sináptico y contactar rápidamente con su receptor que está en la membrana postsináptica. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la sinapsis química? Y primero tiene que llegar, obviamente, el potencial de acción, ¿sí? Es lo primero que tiene que pasar, tiene que haber una despolarización, un cambio de voltaje de la membrana en el terminal axónico, ¿sí? Esa despolarización, ese potencial de acción que llega al terminal, va a producir la apertura de canales de calcio voltaje dependiente, ¿sí?, acá en el terminal sináptico, calcio voltaje dependiente. Ese calcio va a interactuar con proteínas de la vesícula sináptica y va a permitir el acercamiento y la fusión, ¿sí?, de la vesícula sináptica con la membrana presináptica. Luego el neurotransmisor difunde, ¿sí?, a través de la hendidura, brecha o espacio sináptico, y va a contactar con receptores específicos en la possinapsis. Acá ven el potencial de acción acercándose, el calcio entrando por esos canales, uniéndose a proteínas de vesícula y cómo se libera el contenido de las vesículas por exocitosis. Fíjense de nuevo, el potencial de acción llega, entra el calcio, se une a las vesículas, se fusiona, difunden los neurotransmisores, actúan con receptores y luego son recaptados, no dice acá. Pero bueno, ahora vamos a ver que no es para todos igual. Esto es una fotografía electrónica, ¿sí?, donde lo que están viendo es en la zona del terminal axónico, ¿sí?, primero, estas estructuras grandes que son mitocondrias, y todo lo chiquitito que ven son las vesículas sinápticas. Fíjense la cantidad de vesículas sinápticas que hay. Hay algunas que están muy cerca de la membrana presináptica, esas son las que primero se van a liberar, y hay otras que son más posteriores, que son de reserva. Fíjense que también está marcado con flechas los sectores electrodensos, ¿sí?, que es el lugar donde se están fusionando la membrana de la vesícula sináptica con la membrana presináptica. En ese momento,
donde la vesícula sináptica se fusiona con la membrana presináptica se ensancha, se agranda porque ha adquirido nueva membrana. Y luego, obviamente, vuelve por endocitosis a ingresar, digamos, esa vesícula sináptica y a reformarse. ¿Hasta acá se va entendiendo o no? Sí, perfecto. Sí. Bien. Como yo les dije, el mensajero en la sinapsis eléctrica son los iones, pero en la sinapsis química son los neurotransmisores. Y los neurotransmisores, si bien se deduce la existencia de mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo, fue con este experimento de Otto Lewy con Henry Dale, digamos, que lo que logran es entender que había una sustancia liberada por un nervio, ¿está bien?, que generaba una respuesta en un órgano, que en este caso era el corazón. Este experimento que se hizo es con un corazón, con su nervio vago, ¿sí?, con el nervio gástrico vago, el décimo par craneal, ¿sí?, el cual libera acetilcolina, hoy lo sabemos, ¿sí?, y eso provoca bradicardia, ¿sí?, en el corazón. Bueno, el experimento que hicieron es poner en una cubeta, ¿sí?, con un líquido especial a ese corazón con el nervio neumogástrico, ¿sí?, y unir el líquido de esa cubeta con el líquido de otra cubeta más abajo que contenía un corazón denervado, ¿sí? Entonces, ellos vieron que cuando estimulaban al nervio vago, ¿sí?, provocaba una bradicardia en el corazón al cual estaba conectado, pero que también se tornaba bradicárdico el corazón de abajo. Esto les dio la idea de que debería haber una sustancia que liberaba ese nervio, que estaba en el líquido, y que el líquido, al tomar contacto con el corazón de abajo, provocaba también la misma respuesta que era la bradicardia. Y a esta sustancia la llamaron sustancia del vago primero, hoy es la acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son los criterios, ¿sí?, que definen que una sustancia pueda ser llamada neurotransmisor? Primero, digamos, la sustancia tiene que ser sintetizada por la misma neurona que lo va a liberar. Segundo, ¿sí?, tiene que haber un mecanismo de almacenamiento que aprendimos que es en vesículas sinápticas. 3, tiene que haber un mecanismo de liberación. 4, una interacción con receptores específicos. Y 5, un mecanismo de terminación o eliminación, si se quiere, del espacio sináptico para que no continúe ejerciendo un efecto sobre la otra célula o la otra neurona. Esto dio origen de hace muchísimo tiempo en neurofisiología a digamos, especie de regla mnemotécnica que es el SALITE. No recordando este SALITE, decimos que es síntesis, almacenamiento, liberación, interacción con receptores y terminación. Ahora bien, la síntesis se produce, vamos a ver ahora, para diferentes neurotransmisores en la propia neurona, ¿sí?, que la va a liberar. Una vez que esto ocurre, dijimos que se almacena en vesículas sinápticas. Y dimos razones, ¿no? Dijimos que se almacena para evitar la degradación enzimática, para que se pueda ser liberado cuando solo llegue el estímulo, que es el potencial de acción. Y tercero, para que sea liberado en una cantidad específica cada vez que es estimulado ese nervio. Una vez que es almacenado en vesículas sinápticas, ¿sí?, va a llegar el potencial de acción al terminal y se abrían los canales de calcio voltaje dependiente. Ese calcio que ingresa interactúa con proteínas de la vesícula sináptica y esto permite el acercamiento de la vesícula, finalmente la fusión y la liberación del neurotransmisor por exocitosis. Y luego este neurotransmisor va a difundir hasta el espacio postsináptico. Cuando actúe ese neurotransmisor en la membrana postsináptica, va a hacerlo con sus receptores específicos. Y a los receptores de los neurotransmisores nosotros los dividimos en dos grandes grupos: el receptor ionotrópico y el receptor metabotrópico. Un receptor ionotrópico, ¿sí?, es un receptor que en sí mismo, como estructura, es un canal. Entonces, como ven acá en el dibujo A, ¿sí?, esto podría ser el receptor para acetilcolina, el receptor nicotínico para la acetilcolina, en donde el neurotransmisor se une a un sitio específico, ¿sí?, de ese receptor, y ese receptor es un canal, es decir, que se abre el canal cuando se une el neurotransmisor y va a dejar pasar iones u otras sustancias. Es decir, que es ionotrópico porque el receptor en sí mismo es un canal que va a dejar pasar iones. Ejemplo de dije, el receptor nicotínico de la acetilcolina, algunos receptores para el glutamato, el receptor GABA-A, ¿sí?, para el GABA, ¿está bien? Y después van a ver algunos otros ejemplos. Y los otros receptores para neurotransmisores se llaman metabotrópicos, que en este caso, ¿sí?, es un receptor, es una proteína de membrana, ¿está bien?, en donde se va a unir el neurotransmisor y esto va a generar dentro, ¿sí?, de la neurona postsináptica segundos mensajeros. Es decir, el primer mensajero, el que llevó el mensaje, fue el neurotransmisor,
Y el segundo mensajero acá va a ser un segundo mensajero real como el AMP cíclico, el GMP cíclico, etc. ¿Sí? Ese segundo mensajero que se produce en el interior de la neurona, después puede hacer que se abra un canal adyacente o que se amplifique una señal dentro de esa célula, dentro de esa neurona, etc. ¿Está bien? Pero fíjense que acá el receptor no es un canal, ¿sí? Sino que es una estructura que al hacer contacto va a generar metabólicamente un segundo mensajero intracelular. Ejemplo de esto son los receptores beta, de la adrenalina o noradrenalina, ¿está bien? Y algún receptor del glutamato que también son receptores metabólicos. Entonces, para resumir ahora, las sinapsis químicas son las más frecuentes en todo el sistema nervioso, son unidireccionales con excepción, es decir, acá el neurotransmisor se libera de un espacio sináptico hacia el otro. La brecha sináptica es amplia, o sea, existe un espacio sináptico o brecha sináptica o hendidura sináptica, ¿sí? Son más lentas que las eléctricas, y eso se entiende porque el neurotransmisor tiene que sintetizarse, almacenarse, llegar al potencial de acción, entrar calcio, liberarse, difundir, interactuar. O sea, tengo muchos pasos por lo cual se hacen más lentas, pero justamente al tener muchos pasos por los cuales se hace más lenta, me permite ejercer, y a las neuronas también les permite ejercer mayor control sobre esas sinapsis. Y obviamente el mensajero es un neurotransmisor. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver neurotransmisores ahora, ¿sí? Específicamente. Hay varias formas de clasificar a los neurotransmisores. Esta que está acá es la que usa el Purves de neurociencia, pero hay otras formas, digamos, la forma química, está bien, etc. Esta forma de clasificar dice que hay neurotransmisores de molécula pequeña y molécula grande, por así decirlo. Los que son de molécula grande son los neuropéptidos, ¿sí? Por eso pusimos ahí neuropéptidos como si fuera un sinónimo, ¿está bien? Y neurotransmisor de molécula pequeña, ahí entrarían la acetilcolina, ¿sí? Las catecolaminas como dopamina, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? La serotonina, el glutamato como aminoácido, el GABA, ¿sí? La glicina, etc. O sea, todos los demás serían neurotransmisores pequeños. Veamos entonces cada uno de los pasos, ¿sí? de ese neurotransmisor, ¿sí? Síntesis, almacenamiento, liberación, interacción y terminación, en cada uno de estos dos grupos de neurotransmisores. Primera diferencia es que la síntesis de un neurotransmisor pequeño, como la acetilcolina o el glutamato, se produce en el terminal axónico, es decir, las enzimas están ahí en el terminal axónico, disponibles para fabricar ese neurotransmisor. En cambio, los neuropéptidos, como son proteínas más por muchos aminoácidos, más de 30 aminoácidos, necesitan obviamente sintetizarse en el cuerpo, en el soma neuronal. El almacenamiento se produce en vesículas sinápticas, ¿sí? Obviamente, en los casos de neurotransmisores que se sintetizan en el terminal, ahí entrarán en la vesícula sináptica. En el caso de los neuropéptidos, cuya síntesis se produce en el soma, se produce la inclusión en las vesículas sinápticas en el soma. Y van a tener que viajar hasta el terminal dentro de esas vesículas sinápticas. La liberación para los dos es igual, o sea, se produce cuando llega el potencial de acción y se abren los canales de calcio, voltaje de petróleo. La interacción va a ser con receptores, que ya dijimos podrían ser ionotrópicos o metabotrópicos, esto va a depender obviamente de neurotransmisores o receptores, y el mecanismo de terminación, ¿sí? Si bien acá hay diferencias en algún libro, uno podría decir que los neurotransmisores pequeños, o bien cuando ya actuaron con su receptor, son recaptados, ¿sí? Recaptados por la misma neurona que lo liberó, o por la célula de la glía que está adyacente, o son degradados en el espacio sináptico. En cambio, los neuropéptidos, por lo general, difunden del espacio sináptico y son degradados, hasta que alguno de sus componentes después puede ser recaptado, pero en general sufren difusión. Dentro de los neurotransmisores de molécula pequeña, nosotros los podemos dividir bioquímicamente en tres grupos. Las aminas biógenas, dentro de las cuales están adrenalina, noradrenalina, dopamina, levodopa, serotonina y histamina. La acetilcolina, que nos quedó sola, que no es una catecolamina, ¿sí? Y aminoácidos como el glutamato y el GABA, que son los dos que vamos a ver. Y neuropéptidos hay centenares, cada vez se conocen más. Uno que ustedes tendrían que saber es la sustancia P, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sustancia P es el neurotransmisor de la vía del dolor, ¿sí? Pero después fíjense que tienen la insulina no como hormona, ¿no? Sino como neurotransmisor, la vasopresina o ADH, la oxitocina, es decir, todos estos elementos como neurotransmisores. Como les dije antes, los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan acá en el terminal, ¿sí? Las enzimas están ahí.
Pero claro, las enzimas son proteínas. Por lo tanto, la síntesis de las enzimas, que son proteínas, viene del soma neuronal. Entonces, las enzimas sí se generan en el soma, viajan, ¿sí? Viajan por un transporte axónico lento, esas enzimas, y luego cuando llegan al terminal, ahí sintetizan el neurotransmisor, ¿sí? Entonces, la síntesis del neurotransmisor de molécula pequeña es muy rápida, es una molécula pequeña, justamente, ¿sí? Pero lo que se tarda es en el viaje que hacen las enzimas en llegar hasta el terminal. En cambio, los neurotransmisores que son grandes, o sea, los neuropéptidos, dijimos que se sintetizan en el soma neuronal. Se tarda en sintetizarlo, porque es sintetizar aminoácidos, digamos, unirlos específicamente y generar ese neuropéptido. Ahora, una vez que está sintetizado el neuropéptido, se empaqueta en la vesícula y la vesícula con el neuropéptido dentro viaja en un transporte axónico rápido, ¿sí? Es decir, que tardamos en sintetizar, pero luego, ¿sí?, va a transportarse en un transporte axónico rápido hasta el terminal para que cuando llegue el potencial de acción se pueda liberar. Y lo que les dije antes, el almacenamiento, que es en vesículas sinápticas, es, digamos, gastando energía. ¿Por qué? Porque yo tengo que almacenar y generar mucha concentración del neurotransmisor dentro de la vesícula. Entonces siempre hay que bombear a ese neurotransmisor, traslocarlo adentro de la vesícula, ¿sí? Y es un proceso con gasto de energía y producido por proteínas específicas, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá, de verdad? Yo tengo una duda solamente. Dale. Sobre los receptores. Leí que los metabotrópicos son inhibitorios y los ionotrópicos excitatorios. ¿Es correcto? No. En su mayoría. Son, digamos, no es así. La respuesta a eso es muy sencilla, digamos. Primero, los neurotransmisores, ¿sí?, no son excitatorios ni inhibitorios. Los que hacen que sean excitatorios e inhibitorios son los receptores que utilizan. Ahora, los receptores, por ejemplo, metabotrópicos, en algunos casos funcionan como fenómeno excitatorio, ¿está bien? Se me ocurre el beta 1, pero hay que tener cuidado con la palabra excitatorio, porque la palabra excitatorio parece como que estuviera exacerbando la función del órgano en el cual está el receptor. Y eso no es así, ¿sí? En algún sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, el receptor beta 1 que está en el corazón, cuando la noradrenalina actúa sobre él, provoca taquicardia, ¿sí? Provoca aumento de la contractilidad, de la conducción, ¿sí?, de la excitabilidad. Pero si yo tomo el receptor beta 2, que también es metabotrópico, que está en el músculo liso bronquial, ahí provocan la broncodilatación, es decir, relajan. Entonces, lo de excitatorio inhibitorio, ¿sí?, va a depender de la función, digamos, también en el órgano y siempre del receptor, ¿sí? Pero, digamos, preferiría que no mezclen esta idea de que los ionotrópicos son de un tipo, los metabotrópicos son de otro, ¿sí? Porque no es correcto, digamos. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Doctor, disculpe, tenía una duda. Dale. ¿Por qué se almacenan los neurotransmisores en las vesículas? Por eso que yo dije antes, porque, digamos, por tres cosas. Primero, si yo no lo almaceno en una vesícula sináptica, lo más probable es que lo degrade una enzima que está ahí. ¿Se entiende? Entonces, una vez que vos lo sintetizás, tenés que almacenarlo en la vesícula, porque si no, la síntesis fue con tanto gasto de energía que después encima una enzima te lo degrada rápidamente. Entonces, primero, para evitar la degradación enzimática. Segundo, para que sea liberado cuando llega el impulso nervioso, ¿sí? Porque si no, un neurotransmisor podría liberarse espontáneamente, que en algunos casos sucede eso, ¿sí? Pero siempre esa liberación espontánea sucede a partir de la fusión de vesículas. Y tercero, se almacena en vesícula, digamos, para liberarse en ciertas cantidades para provocar una respuesta efectiva. ¿Se entiende o no esto? Perfecto, doctor. ¿Sí? Bien. El proceso de el proceso de liberación del neurotransmisor, ¿sí?, es por exocitosis. Como ven acá en el dibujo, la vesícula sináptica se fusiona con la membrana, ¿sí?, y se libera el contenido, o sea, el neurotransmisor sale al espacio sináptico. Pero esto involucra un montón de proteínas, ¿sí? Algunas de ellas, las más conocidas, son las llamadas familia de las proteínas SNER, ¿sí? Las SNER, digamos, hay unas SNER que van a estar en la vesícula sináptica, ¿sí?, como por ejemplo esta que está acá, que es la sinaptobrevina, ¿sí?, la que ustedes ven acá, y hay algunas proteínas SNER que están en la membrana presináptica, ¿sí?, como la SNAP25 que ustedes ven acá o la sintaxina. En este caso, lo que estamos viendo acá se ve más grande, ¿sí? La sinaptobrevina forma un complejo con la SNAP25 y la sintaxina, ¿sí?
Este complejo es el que permite el acercamiento de las membranas y la fusión posterior, digamos, de la vesícula con la membrana presináptica. Pero para que esto no suceda en forma errónea, digamos, espontáneamente, también hay proteínas regulatorias. Acá ustedes ven la llamada MUNC18, que lo que hace la MUNC18 es unirse a la sinaptobrevina y bloquear su función. Es decir, mientras la MUNC18 está unida a la sinaptobrevina, no se pueden acoplar la vesícula sináptica con la membrana, ¿sí? Y también ven otras proteínas acá. Un ejemplo de esas proteínas, a ver si se ve mejor aquí o en la siguiente. Bueno, acá está la sinaptotagmina, otra proteína que ustedes ven acá, sinaptotagmina, que está en la vesícula, tiene lugares, ¿sí? 2 lugares para la unión con calcio. Entonces, el calcio que ingresa, ¿sí? Cuando llegaba el potencial de acción, ese calcio se une a la sinaptotagmina y esto permite, ¿sí? Que la sinaptobrevina se acerque a la SNAP25 y la sintaxina, y esto permite la fusión de las membranas. Esto que yo les decía, acá ven, esta es la vesícula, acá está la proteína sinaptotagmina, que tiene sitios para unir al calcio, que entra, y una vez que ese calcio se une, ¿sí? Esto va a permitir el acercamiento de esas proteínas que decíamos antes, y esto va a permitir la fusión de la vesícula, ¿sí? Es decir, que es un proceso muy complejo donde participan numerosas proteínas. Les muestro esto porque cada vez se conocen mucho más proteínas de la vesícula, del citosol y de la membrana que participan en la liberación. Y se descubrió hace mucho tiempo, por ejemplo, que sobre la sintaxina y la SNAP25, que son proteínas SNER de la membrana presináptica, es el sitio donde actúan las toxinas del Clostridium botulinum y el Clostridium tetani, es decir, del tétanos y el botulismo, ¿sí? Que lo que hacen es, al inhibirlas, impiden obviamente, ¿sí? Que se acoplen correctamente la vesícula sináptica con la membrana presináptica, ¿sí? Entonces cada vez es más conocido la función que tienen estas proteínas en la liberación. Pero bueno, vamos a los neurotransmisores, que es lo importante. Empecemos con acetilcolina. Primero, la acetilcolina, dentro de la clasificación que hicimos antes, es un neurotransmisor de molécula pequeña, ¿sí? Y dentro de esos 3 que había ahí, está sola, ¿tá? En un grupo solo. ¿Cómo se forma la acetilcolina? Se forma adentro de la neurona presináptica, ¿sí? Por una enzima llamada colina acetiltransferasa, que lo que hace es fabricar la acetilcolina a partir de acetil-CoA y colina, ¿sí? Luego, ¿sí? Una vez que se forma la acetilcolina, se empaqueta en vesículas sinápticas, porque dijimos que si no es degradada, ¿sí? Y entonces esa vesícula sináptica, luego cuando llegue el potencial de acción, ¿sí? Y entre calcio, se va a fusionar y se libera la acetilcolina. La acetilcolina va a interactuar con sus receptores posinápticos, que ahora vamos a ver cuáles son, y luego, fíjense en que una vez que interactúa con ese receptor posináptico, ahí en el espacio sináptico, cerca de la membrana posináptica, hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esa enzima que tengo que recordar, la acetilcolinesterasa, degrada a la acetilcolina, que ya actuó, en 2 componentes, acetato y colina. Y ese residuo de colina, que se generó por la degradación de la acetilcolina, ese residuo de colina es recaptado por la neurona, ¿sí? Que lo liberó. Y lo va a usar la neurona para fabricar nuevamente acetilcolina. Y nosotros decimos en general que cuanto más rápido se recapte colina, más rápido se sintetiza acetilcolina. Perdón, ¿se entendió esto de la acetilcolina? Sí. ¿Sí? Ahora, la acetilcolina tiene que actuar sobre receptores, y los receptores de la acetilcolina se llaman receptores colinérgicos. Y hay 2 tipos, receptores nicotínicos, que se llamaron así porque responden a la nicotina, y receptores muscarínicos, que se llaman así porque responden a un producto de un hongo que es la amanita muscarínica. Entonces tenemos 2 receptores, nicotínicos y muscarínicos. ¿Dónde están los receptores nicotínicos de acetilcolina? Tengo que recordar claramente que son los receptores del músculo esquelético. O sea, cuando estudiábamos en primer año que el nervio musculocutáneo contrae el bíceps, bueno, el nervio musculocutáneo con sus millones de axones llega a todas las fibras, digamos, que forman el bíceps, liberando acetilcolina, y ahí en ese bíceps está lleno, cada célula tiene, receptores nicotínicos de la acetilcolina, ¿sí? También esos receptores nicotínicos están en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? En la neurona postganglionar simpática y parasimpática, ¿sí? En ambas hay receptor nicotínico. Cuando vean sistema nervioso autónomo, nuevamente esto lo van a ver.
Y ese receptor nicotínico, especialmente el que está en la placa neuromuscular, o sea, en el músculo esquelético, es un receptor ionotrópico, ¿sí? O sea, es un canal. Se tienen que unir dos moléculas de acetilcolina a ese receptor y eso permite la apertura del canal para que entren iones sodio y en menor proporción calcio, ¿sí? Y salga potasio. Como ven acá, ese receptor nicotínico está formado por dos unidades alfa, ¿sí? Una beta, una delta y una gamma. Y sobre las unidades alfa es donde se une la acetilcolina. O sea, tienen que unirse dos moléculas de acetilcolina por receptor. Bien, y como les dije antes, una vez que la acetilcolina actuó sobre su receptor, en el espacio sináptico, pero pegadito a la membrana postsináptica, hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina en acetato y en colina, y la colina va a ser recaptada nuevamente por la neurona. Recuerden, ¿sí?, que cuando decimos que los receptores nicotínicos están en la placa neuromuscular, ¿sí?, es importante recordar que había sustancias como el curare que bloqueaban estos receptores nicotínicos y que eran usados por muchos pueblos originarios, ¿sí?, para, digamos, topicar la punta de las flechas que usaban para, fundamentalmente, cacería, para cazar animales. Entonces, al producir, digamos, la caza del animal, el animal recibía curare que bloquea el receptor nicotínico, por lo tanto, quedaba flácido, ¿sí?, quedaba sin posibilidad de moverse el animal indefenso. El glutamato, perdón, no le dije, los otros receptores de acetilcolina, que son los muscarínicos, son los que están en el músculo liso, o sea, son los que van a ser parte del sistema nervioso autónomo parasimpático. Que cuando vean parasimpático, en la clase vamos a ver específicamente estos. Otro neurotransmisor es el glutamato. Cuando lean en los libros van a ver que dice que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso. Si bien esto es así, recuerden que ningún neurotransmisor es excitatorio o inhibitorio, sino que lo que lo hace excitatorio o inhibitorio es el receptor con el cual contacta, ¿sí? Esto es importante. El glutamato es un aminoácido no esencial, no pasa la barrera hematoencefálica, las neuronas lo sintetizan a partir de glutamina o pequeñas cantidades de glucosa normal. El glutamato, el glutamato se va a sintetizar dentro de la neurona a partir de la glutamina, ¿sí? Y la enzima que transforma glutamina en glutamato es la glutaminasa. Ese glutamato, como todo neurotransmisor, se empaqueta en vesícula sináptica y cuando llegue el potencial de acción y entre calcio, se va a liberar el contenido del glutamato, va a interactuar con receptores específicos y luego ese glutamato va a ser recaptado. Es decir, el glutamato tiene como mecanismo de terminación la recaptación neuronal, ¿sí? La recaptación neuronal. A diferencia de la acetilcolina, cuyo mecanismo era la degradación enzimática por una enzima que era la acetilcolinesterasa, ¿sí? Acá el mecanismo de terminación es la recaptación neuronal. Perdón. Y otra cosa importante es que esa recaptación, ¿sí?, del glutamato puede ser por la misma neurona que lo liberó o por la célula de la glía adyacente, como les dije. Una vez que la célula de la glía, fíjense, recaptó el glutamato, la célula de la glía lo transforma en glutamina y la glutamina vuelve a entrar en la neurona, ¿sí? Por eso se lo llama ciclo del glutamato y la glutamina, porque la glutamina pasa a la neurona y la neurona, a partir de glutamina, fabrica nuevamente glutamato. El glutamato tiene, digamos, 6 familias de receptores diferentes. 3 son ionotrópicos y 3 metabotrópicos, ¿sí? Los 3 ionotrópicos son estos, el AMPA, que abajo tienen el nombre, ¿sí?, completo de este acrónimo que es AMPA, el N-metil-D-aspartato o NMDA, ¿sí?, y el kainato. Estos receptores ustedes lo van a ver en clases que siguen, algo en somatosensorial, pero lo van a ver en aprendizaje, en memoria, digamos, en visión, lo van a volver a ver. Y tiene, como les dije, 3 receptores metabotrópicos, ¿sí?, que son llamados del grupo 1, 2 y 3, cada uno tiene un M-GLU, o sea, un receptor muscarínico para glutamato, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., ¿sí? Pero entonces son 3 receptores ionotrópicos, AMPA, NMDA y kainato, y 3 grupos metabotrópicos. El GABA. El GABA, ¿sí?, que significa ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor que en los libros ustedes van a leer que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso. Pero ya aprendimos que los neurotransmisores no son ni excitatorios ni inhibitorios.
que eso depende del receptor con el cual contamos. El GABA es sintetizado por las neuronas a partir de glutamato, ¿sí? A partir de glutamato, es decir, que las neuronas que van a liberar GABA, ¿sí?, tienen que tener, digamos, una enzima que degrade el glutamato para que lo transforme en GABA. Esa enzima que transforma el glutamato en GABA se llama glutamato de carboxilasa. El GABA, ¿sí?, una vez formado, se empaqueta en vesículas sinápticas. Cuando llega al potencial de acción y entra calcio, se libera el GABA, difunde por la brecha sináptica, interactúa con receptores, y luego el GABA, como mecanismo de terminación, va a ser recaptado, ¿sí?, o por la neurona o por la célula de la glía adyacente. ¿Está bien? O sea que el mecanismo de terminación del GABA es la recaptación neuronal y glial. El GABA tiene 3 receptores, llamados GABA A, B y C. El que tenemos que nosotros saber es el GABA A, el más importante, que es un receptor ionotrópico, es lo que me tengo que acordar. Y lo que deja ese receptor entrar es cloro. Es decir, que el GABA, cada vez que interactúa con el receptor GABA A, como es ionotrópico, se abre un canal, el receptor es un canal, que permite la entrada de cloro, ¿sí? Y el cloro, claro, el cloro es un anión. Por lo tanto, cuando entra cloro, ¿sí?, a la neurona postsináptica, esta membrana se hiperpolariza. Por eso que en los libros dice que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí?, porque en general la membrana se hiperpolariza. Una cosa grande, que el receptor de GABA, ¿sí?, que dijimos que es un receptor ionotrópico, que deja entrar cloro, también tiene sitios de unión para el alcohol, para las benzodiazepinas, como el clonazepam, el alprazolam, el diazepam, el flumaxinil, etc. Perdón, el flunitrazepam, quise decir. Para algunos esteroides, ¿sí?, especialmente algunos esteroides relacionados con el cortisol y esteroides sexuales, ¿sí?, y también para barbitúricos, que son sustancias que ya no se usan prácticamente en nada, ¿sí?, salvo una indicación. Esto es, explica por qué el alcohol, ¿sí?, cuando nosotros tomamos alcohol, el alcohol al interactuar con estos receptores de GABA, ¿sí?, se abre el canal, entra cloro y se hiperpolariza la neurona. Y si esa neurona es una neurona reguladora de la regulación del control, digamos, la coordinación motora, yo quedo con incoordinación motora. Si esa neurona es una neurona que mantiene la vigilia, me hace perder, digamos, el estado de conciencia, me duerme, ¿sí? Y por eso es muy peligroso el uso de alcohol en situaciones, obviamente, donde requiere manejar, etc. Lo mismo ocurre con las benzodiazepinas, que son sustancias muy usadas, como ansiolíticos, hipnóticos, relajantes, etc. Pero obviamente con la salvedad de que esas benzodiazepinas, al tener como mecanismo de acción este receptor, van a hiperpolarizar las células, en general la mayor parte de las células que contengan estos receptores de GABA. Esto no importa. Y vamos a terminar con las aminas biógenas. Las aminas biógenas son la dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina e histamina, ¿sí? Las que nosotros nos vamos a ver hoy, fundamentalmente, son la dopamina, noradrenalina y adrenalina, que derivan todos de la fenilalanina. Como ustedes saben, se acuerdan, ¿no? La fenilalanina, ¿sí?, por la fenilalanina hidroxilasa, va a ser transformada en tirosina, ¿sí? El defecto de esta enzima origina la fenilcetonuria. La tirosina luego, ¿sí?, que es el paso limitante porque puede inhibir a la fenilalanina hidroxilasa, esa tirosina se va a transformar luego, ¿sí?, en levodopa, por una enzima llamada tirosina hidroxilasa. Y luego, la levodopa, por una enzima llamada dopa de carboxilasa, se transforma en dopamina. Si la neurona, ¿sí?, en el sistema nervioso, lo que libera es dopamina, a esa neurona la llamamos dopaminérgica, acá se acabó todo. O sea, dentro de la neurona tiene todas estas sustancias y todas estas enzimas para fabricar dopamina y ahí se termina. Esa dopamina que se fabrica se almacena en vesículas, llegará al potencial de acción, entrará calcio y se liberará la dopamina al espacio. Ahora, si la neurona, lo que libera, ¿sí?, lo que libera la neurona es noradrenalina, esa dopamina, ¿sí?, se va a transformar en noradrenalina dentro de la célula, dentro de la neurona. Y para eso esa neurona va a requerir una enzima más que se llama dopamina beta hidroxilasa. Esa dopamina beta hidroxilasa convierte la dopamina en noradrenalina y entonces lo que se va a almacenar en la vesícula va a ser noradrenalina y esa neurona la llamaremos noradrenalina. Y si esa neurona en realidad lo que libera es adrenalina, toda la noradrenalina que forme se transforma en adrenalina por una enzima que se llama feniletonolamina N-metiltransferasa, que es la FNMT, ¿sí? Feniletonolamina
N-metiltransferasa. Entonces, esa adrenalina que se forma es la que se va a almacenar en vesículas, por lo tanto es lo que se va a liberar, y a esta neurona la llamaremos adrenérgica, ¿sí? Entonces vamos a tener neuronas adrenérgicas, neuronas noradrenérgicas, neuronas dopaminérgicas. Depende de lo que libere. La dopamina, ¿sí? Uno de los lugares que ustedes van a aprender acá, hay muchos lugares donde hay dopamina, ¿sí? Es un neurotransmisor que provoca en general excitación, que provoca aumento de algún tipo de emociones particulares, que provoca o es responsable de algunos circuitos de adicción también tiene funciones motoras. Y uno de los lugares, decía, donde ustedes van a aprender mucho es la liberación de dopamina por la sustancia nigra compacta del mesencéfalo hacia el cuerpo estriado, formando la vía nigroestriada. ¿Sí? Esa neurona de la sustancia nigra compacta, cuando se mueren, se genera una enfermedad llamada enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que después lo van a ver en el núcleo de la base. Los receptores que más nos tenemos que llevar de acá, de todas estas catecolaminas, son los receptores de noradrenalina y adrenalina, ¿sí? O sea, que los podemos llamar receptores noradrenérgicos o adrenérgicos. Y los receptores para noradrenalina y adrenalina son alfa o beta. Dentro de los alfa hay alfa 1 y alfa 2, y dentro de los beta hay beta 1, beta 2 y beta 3. Todos son metabotrópicos, o sea, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3 son metabotrópicos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen, digamos? Cuando la noradrenalina actúa sobre el receptor alfa 1, lo que se genera como segundos mensajeros es inositol trifosfato, ¿sí? Y diacilglicerol, es decir, va a aumentar el calcio intracelular. Cuando la noradrenalina actúa sobre el receptor alfa 2, lo que se produce es una disminución de un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y cuando la noradrenalina actúe sobre el beta 1 o el beta 2 o el beta 3, se va a producir un aumento del AMP cíclico intracelular, ¿sí? O sea que no es tan complicado de recordar, porque tenemos que actuando sobre el receptor alfa 1 aumenta el inositol trifosfato y el diacilglicerol, y por lo tanto la disponibilidad de calcio. Sobre el alfa 2 baja el AMP cíclico, y sobre todos los beta aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Tanto la noradrenalina como la adrenalina, una vez que actúan en estos receptores, son recaptadas, ¿sí? Sufren recaptación neuronal. Mucho de esto que se recapta se vuelve a reutilizar. Y otra parte que se recapta dentro de la neurona va a ser degradada, degradada por dos enzimas llamadas MAO y COM, ¿sí? MAO significa monoaminoxidasa y COM significa catecol o metiltransferasa. Esas son enzimas que degradan a las catecolaminas, ¿sí? Y algunos de sus constituyentes vuelven a ser utilizados. ¿No importa? Y para terminar, les quería mostrar esto. Los neuropéptidos, ¿sí? Me quedan dos cositas para explicarles. Los neuropéptidos, como dijimos, a diferencia de todos los que vimos acá, todos los que vimos hasta acá, o sea, acetilcolina, el GABA, el glutamato, la dopamina, la adrenalina y la adrenalina, son neurotransmisores pequeños. Por lo tanto, su síntesis ocurre en el terminal axón. En cambio, los neuropéptidos son moléculas grandes. Dijimos que se sintetizan en el soma neuronal, ¿sí? Y cuando se sintetizan como pre-proneuropéptido. Es decir, por ejemplo, no sé, si es la insulina, se sintetiza como pre-proinsulina, ¿sí? Y ese neurotransmisor, que primero es algo inactivo, que es la pre-proinsulina, cuando es almacenado en la vesícula y la vesícula viaja, dentro de la vesícula sufre también un proceso de maduración donde se va clivando, ¿sí? Hasta generar el neurotransmisor maduro cuando llega al terminal axón. Y ahora sí termino, todos los que vimos hasta acá son neurotransmisores que de alguna manera cumplen con la regla mnemotécnica que hablamos antes, que es se sintetizan por la neurona que lo libera, se almacena en vesículas, se libera cuando llega el potencial de acción, se interactúan con receptores específicos y tiene un mecanismo de terminación. Pero se vio hace mucho tiempo ya que hay algunos neurotransmisores que no cumplen con todos estos pasos, ¿sí? Entonces, a todo neurotransmisor que cumple con todos estos pasos se le llama verdadero. Y a los neurotransmisores que no cumplen con alguno de estos pasos se los llaman neurotransmisores putativos, ¿sí? No se los llama falsos, porque falso neurotransmisor es otra cosa, se los llama neurotransmisores putativos, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Por excelencia es el óxido nítrico. El óxido nítrico, que es volátil, se sintetiza en la neurona, porque proviene de la arginina, pero el óxido nítrico, al ser volátil, no puede almacenarse en vesículas. Entonces ya no cumple con una regla del neurotransmisor, ¿sí?
y es liberado, viaja hacia la postsinapsis y luego puede interactuar con otras proteínas allí y volver alguna de esas sustancias para este lugar o volver el óxido nítrico para este lugar, para la presinapsis. Entonces, el óxido nítrico es un ejemplo de neurotransmisor putativo, ¿sí? Porque no cumple con el almacenamiento por ser volátil. Bueno, a ver. Estoy solo, ninguno abre la cámara, me siento... ¿Se entendió algo de lo que hablamos? Buenas tardes, profe. Hola, Lautaro. Quería hacerle una pregunta. ¿El óxido nítrico, neurotransmisor putativo, escuché bien? Putativo, con P, putativo. Gracias. ¿Sí? O sea, todo neurotransmisor que no cumple con la regla mnemotécnica de Salite, ¿sí? Que es una regla mnemotécnica para nosotros, ¿no? No la tengo que decir en el examen, obviamente, ¿sí? Lo vamos a llamar putativo, ¿está bien? Hay muchos ejemplos hoy, pero el óxido nítrico, bueno, fue el primero descubierto, por excelencia, está muy desarrollado en el sistema nervioso. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. ¿El resto? ¿Se entendió algo o no? Sí, se entendió perfectamente. Sí, estuvo muy bueno. Yo tengo una duda solamente, que es Dale. sobre cuando estabas explicando los receptores de la noradrenalina y hay adrenalina, que nombraste los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 y 3. Sí. Dijiste que el alfa 1 aumentaba el AMP cíclico y aumentaba el calcio intracelular. No, el alfa 1 lo que hace es, genera la activación de la fosfolipasa C, aumenta una sustancia que se llama diacilglicerol y el inositol trifosfato. Claro. Y esto lo que hace después es generar un aumento de la concentración de calcio intracelular. Entonces, por ejemplo, en los órganos donde hay un receptor alfa 1, al aumentar la concentración de calcio dentro de esa célula, se produce la contracción. Por ejemplo, se contrae más. Claro. Entonces, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de la piel, cuando nosotros corremos, hacemos ejercicio, digamos que se libera noradrenalina y adrenalina, tenés vasoconstricción intensa. Por eso estás pálido y le quitas toda esa sangre que iba a ir a la piel para llevársela al músculo que lo precisa en ese momento o al corazón que lo precisa. Ese es el fundamento. ¿Sí? Sí. El alfa 2 es un receptor que cuando la noradrenalina o adrenalina actúan sobre él, lo que provoca dentro de la célula es una disminución de la AMP-cíclica. ¿Sí? Sí, mi duda iba por otro lado. Sí. Perdón. No, dale. Es que, ¿qué pasa? ¿Existe algún tejido que tenga ambos receptores? Yo calculo que sí, que tenga el alfa 1 y el alfa 2. Mira, puede ser, desconozco si puede tener los dos. Porque, bueno, entonces me estoy enroscando capaz con la pregunta, perdón. Sí, no. Desconozco, me parece que no. Me parece que yo, la verdad es que creo que no, te diría que no. No, listo. Me estoy enroscando yo, perdón. Sí hay receptores alfa 2, por ejemplo, en el hígado, en el páncreas, en el tejido adiposo también, pero también el receptor alfa 2 es un receptor presináptico, se lo llama autorreceptor. Es decir, cuando hay mucha noradrenalina en la sinapsis, la noradrenalina, más allá de actuar con sus receptores posinápticos, también actúa con este receptor presináptico y al bajar el AMP cíclico en la misma neurona, disminuye la liberación de noradrenalina. Es decir, que cuando hay mucha noradrenalina, y esto puede ser tóxico, ¿sí? Esta corto, digamos, sería. Claro, inhibe su propia liberación. Entonces funcionan las neuronas como un autorreceptor presináptico inhibitorio. Buenísimo, ¿sí? Doctor, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna duda? Obviamente, todo esto de receptores, hoy tienen que ver todo esto, pero en el sistema nervioso autónomo van a volver a ver todos los receptores muscarínico acetilcolina y todos los alfa y beta para la adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Así que los van a volver a ver 1000 veces. ¿Dudas, preguntas? Quedó bastante claro. ¿Sí? No, yo tenía esa sola, doctor. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Dale.